a grabar. Muy bien, muchas gracias. Ahora este pasaje en Zacarías 11 del 4 al 17 que acabamos de leer. ¿Cómo lo entienden? ¿De qué está hablando? ¿Qué han podido captar esta tarde de la palabra de Dios? Pastor, que se refiere a, bueno, el versículo 13 que me habla, ¿no? Del pago que fue dado a Judas, ¿no? Es lo que capto. Y también Dios cuando dice, ¿no? Y pesaron para mi paga 30 piezas de plata en el 12, ¿no? Eso me ha llamado la atención ahorita, ¿no? Ok. Dice que esto me ha llamado la atención, sí. Bien, gracias. Ok. ¿Alguien quiere comentar Sí, algo pastor. más? Sí, pastor. Bien, venimos leyendo de un pastor que ha sido rechazado, ¿no es cierto? Ya. Y que se menciona, se busca, bueno, Zacarías busca que reconozcamos al pastor verdadero. Ok, Eso muy es lo bien. que puedo captar, sí. Ya, ok, excelente. Muy bien. Lo que empezamos a notar en Zacarías es que la verdad es que muchos capítulos son difíciles de entender, Sí, pero que en medio de los capítulos hay un versículo que sí entendemos porque está en el Nuevo Testamento, sí, ¿no? Por ejemplo, Zacarías 9, versículo 9, ¿ya? Cuando leemos ese versículo, ya, la entrada triunfal, ¿ya? Ese versículo sí entiendo, ¿ya? Y cuando llegamos a em, un pasaje como de repente Zacarías 10, versículo 2, el pueblo vaga como ovejas, sufre porque no tienen pastor, nos hace pensar en lo que leemos en Mateo 9:36, el Señor mirando al pueblo, los comparaba como ovejas que no tienen pastor. Y aquí en capítulo 11, versículos 2 y 13, eh, las 30 monedas de plata y pensamos en Judas Iscariote que traicionó al Señor Jesús. Aquí está, por un lado, la característica de Zacarías y por otro lado, la ayuda que el Nuevo Testamento nos da para interpretar este libro. Qué lindo sería que tuviéramos toda una exposición de los apóstoles o de Cristo, de Zacarías, para ayudarnos a entender. Lamentablemente Dios no nos ha dado eso. Lo único que tenemos del Nuevo Testamento son algunos versículos aislados de algunos capítulos de Zacarías. Y lo que tenemos que hacer es, partiendo del punto de vista de ese versículo que sí entendemos, hay que tratar de entender todo el pasaje. ¿Ok? Empezamos con un punto en el cual estamos seguros que sabemos lo que significa. Y de eso, como un ancla para nosotros, ahora empezamos a armar la interpretación de todo el resto del capítulo. ¿Ok? Esta es una forma de interpretar los libros proféticos. Ya en este curso estamos aprendiendo diferentes estrategias para interpretar los libros proféticos. Aquí tenemos otra estrategia esta tarde. Busca el versículo que sí entiendes y luego trata de elaborar la interpretación del resto del capítulo en tal manera que encaja con esa interpretación que tienes del Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer esta tarde y vamos a ver si en alguna manera les ayuda a entender todo el capítulo o del versículo 4 al versículo 17. Vamos a compartir ahora la presentación en PowerPoint. ¿Ok? Aquí lo tenemos entonces. El título para esta sección, Malos pastores y el buen pastor. ¿Ok? Malos pastores y el buen pastor. Aquí pueden ver la imagen. Hay ovejas que están caminando, parece cuesta arriba, ¿no? ¿Qué es lo que ovejas necesitan? Necesitan un pastor. Un buen pastor va a cuidar y proteger a las ovejas. Y contando con un buen pastor,
les va a ir muy bien a las ovejas. Para la visión. Pero Para la a veces hay malos pastores y ese mal pastor afecta el bienestar de las ovejas. ¿Ok? Así que vamos a ver qué podemos aprender esta tarde. Hermanos, cuando leemos los libros proféticos, un desafío que constantemente enfrentamos es contestar esta pregunta. ¿Cómo saber cuando el que está hablando es el profeta o cuando el que está hablando es Dios? Porque habrán notado que en los libros proféticos a veces pasa de una cosa a otra. A veces parece que es Dios hablando. El profeta dice, Dios ha dicho lo siguiente. A veces es el profeta hablando. Y es muy importante cuando estamos estudiando estos libros proféticos poder contestar esa pregunta. ¿Quién está hablando aquí? Ahora miren, por ejemplo, Zacarías 10, el versículo 1. ¿Alguien puede leer Zacarías 10:1? ¿Qué dice versículo 1 del capítulo 10? Pedid a Jehová la lluvia en la estación tardía, y Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Ahora, ¿quién está hablando ahí? ¿Dios o el profeta? El profeta, porque está diciendo que le pidan a Jehová. Excelente, muy bien. Entonces ahí claramente es el profeta que está hablando. Ahora, ¿alguien puede leer versículo 6? Zacarías 10, versículo 6. Fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré, y los haré volver porque me he compadecido de ellos, y serán como si no los hubiese rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, y les responderé. Ahora, ¿quién está hablando ahí? Es Betty, pastor, disculpe, Jehová. buenas Ya, tardes. sí, está bien, no sé. Ya, sé que es Betty, pero en versículo 6, ¿quién está hablando aquí en versículo 6? Jehová. Jehová. El Jehová, ¿no mismo es cierto? Dios. El mismo Dios, Sí. ¿ok? Ajá. Así que cuando estamos leyendo el libro profético, van a ver, a veces el que está hablando es el profeta. A veces el que está hablando es Dios. A veces es un poco más difícil saber, pero esa es una pregunta que hay que hacer constantemente cuando estamos estudiando estos libros. Ahora miren versículo 4. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Y en versículo 7, una respuesta. Apacenté pues las ovejas de la matanza. Ahora la pregunta sería la siguiente. En versículo 7, ¿quién está hablando en versículo 7? Jehová. El profeta. ¿El Yo profeta? creo que el profeta. No, A ver. Jehová. Pues, Ah, Ahora, en versículo 4, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta Jehová. las ovejas, una orden, ¿no es cierto? ajá. sí. Dios ordena a alguien a apacentar las ovejas. A Zacarías. Y en versículo 7, una persona responde y dice, apacenté pues las ovejas de la matanza. Ajá. Creo que cuando leemos inicialmente este capítulo, esta sección, pensamos, debe ser Zacarías que está hablando. Pero el problema empieza en versículo 8. ¿Qué dice versículo 8? Y eliminé a 3 pastores en un mes. Ahora, Porque ¿será mi que alma se Zacarías, cansó. Ajá. ¿será que Zacarías No, hizo eso? ¿Él destruyó No, a 3 Dios. pastores? Dios. No, no No es. parece una acción del profeta, ¿no es cierto? Destruir, matar, ¿no es cierto? Miren también versículo 10. Señor Jesús. Parece. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Eso no es Es Dios. Zacarías hablando. Ajá. Jehová. Es el Señor. Es Jehová el Señor. Sí. Versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Empezamos a entender poco a poco, ¿no es cierto?
a primera vista pareciera que es Dios hablando con el profeta Zacarías, ordenando al profeta Zacarías, apacienta las ovejas de la matanza. Quizás Zacarías, cuando recibió esta palabra, pensó que Dios le estaba hablando a él. Jesús. Pero en la medida que seguimos leyendo, empezamos a sospechar, hoy no es Zacarías. Es una persona que tiene autoridad para destruir a pastores. Es una persona que puede romper un pacto, mi pacto. Y más que nada, versículo 12, es una persona por quien pesaron 30 monedas de plata el salario por él. Y lo que leemos en Mateo 27 indica claramente ese es el Señor Jesús. Jesús. ¿Ok? Así que por eso he puesto aquí. Quizá Zacarías pensó lo que nosotros pensamos, que en versículo 4 Dios se estaba dirigiendo a él. Pero luego, en la medida que él seguía recibiendo la palabra de Dios, se dio cuenta, no creo que se refiere a mí. Y se habrá puesto a pensar, ¿no es cierto? Se habrá puesto a reflexionar. Espero que se acuerden lo que ya hemos leído en más de una oportunidad, primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, que los profetas del Antiguo Testamento, cuando profetizaron de la primera y segunda venida del Señor Jesús, indagaron y diligentemente escudriñaron para ver de quién estaba hablando el Espíritu Santo que hablaba a través de ellos. Y se les dijo, ustedes no necesitan saber todo. Va a venir otra generación, los cristianos, ellos van a entender lo que tú estás diciendo. Así que, una vez más, hermanos, estamos frente a esta incógnita, ¿no es cierto? O esta paradoja. El profeta Zacarías está escribiendo, pero lo más probable es que ni Zacarías entendió bien lo que él estaba diciendo. Sabía que el Espíritu Santo le había dado este mensaje. Él lo predica, pero se queda con la duda de qué está hablando Dios. Ahora, si volvemos a los primeros 3 versículos del capítulo 11, vamos a leer otra vez Zacarías 11 del 1 al 3. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego de tus cedros. Aulla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Ahora, aquí en estos primeros 2 versículos, parece que Zacarías está hablando del juicio de Dios sobre los habitantes de la tierra de Israel. Los compara con árboles en los versículos 1 y 2, ¿no es cierto? Los compara con árboles, con cedros, con ciprés, con encinas de Basán. ¿Ok? Pero si vamos al versículo 3, de repente Dios cambia en versículo 3, porque ahora habla de los habitantes de la tierra como ovejas. Está implícito las ovejas, porque dice versículo 3, voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Pregunta, hermanos, ¿qué es la magnificencia de un pastor? ¿Qué piensan? ¿Qué es la magnificencia de un pastor? Porque versículo 3 dice, los pastores están aullando, ¿no es cierto? Voz de aullido de los pastores. ¿Por qué están llorando los pastores? Porque su magnificencia es asolada. Tiene que Pero- ver con autoridad, pastor, con autoridad, con poderío, magnificencia. Ya, pero algo más. Pastor, podría ser la suntuosidad, se dice también. Ya, pero ¿qué es la suntuosidad de un pastor? Cuando el pastor se va a jactar de lo que él tiene, su magnificencia, ¿de qué va a estar La hablando? generosidad, la Poder. generosidad.
de lo Ya que el pastor puede dar sin esperar nada a cambio. Ya están usando sinónimos de la palabra magnificencia. Yo quiero ver a qué se refiere la palabra magnificencia. Tal vez, pastores, Es toda autoridad, pastor. toda la dimensión que tenían los pastores sobre la población, toda Ya. todo el poder que tenían sobre, sobre la extensión del pueblo, ¿no? Eso es un reino, ¿cierto? El rey hablaría la extensión de su reino. Ujú, ¿Un pastor sí, de qué hablaría? Tus ovejas. Las ovejas, pues, ya las claro. ovejas. Así que los pastores están aullando porque su magnificencia, la cosa que los hace sentir orgullosos, la cosa que le hace sentir poderoso, las ovejas, el rebaño, es asolada. ¿Ok? Así que en los primeros dos versículos, Dios está comparando a los judíos en Israel con árboles. Los árboles van a ser destruidos. Y en versículo 3, Dios compara a los judíos con ovejas. Las ovejas van a ser destruidas y por lo tanto los pastores van a llorar porque su magnificencia, sus grandes rebaños es asolada. ¿Ya? Y hay un estruendo de rugidos de cachorros de león porque la gloria del Jordán es destruida. La gloria del Jordán, todas las ovejas. Y los cachorros de león, ¿qué comen? Ovejas. Y cuando no hay ovejas, ¿qué va a pasar con los cachorros? ¿Ya? Se van a rugir de hambre. Así que el versículo 3 está hablando de el juicio de Dios sobre Israel bajo la figura de ovejas que van a ser totalmente destruidas. Entonces, en versículo 4 en adelante es la explicación de por qué Dios va a juzgar a los judíos. Porque versículo 4 dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas. ¿Pero cuáles ovejas? Las ovejas de la matanza, las ovejas que van a morir. ¿Ok? Dios anuncia el juicio, versículos 1 al 3, y ahora anuncia lo que primero pareciera ser un mensaje para Zacarías. Mira, Zacarías, estas ovejas son para la matanza, van a morir, pero tú apaciéntalas. Eso que primero pudimos pensar. Pero al seguir leyendo el capítulo, nos vamos dando cuenta que Dios no está hablando a Zacarías. Dios está hablando al buen pastor, al Señor Jesús. ¿Ok? Así que este es el tema que vamos a tener que estudiar esta tarde. Vamos a empezar considerando el abuso de los malos pastores. ¿Ok? Primero tenemos que entender qué pasó con Israel. ¿Por qué Dios castigó tan severamente al pueblo de Israel? ¿Y cuándo los castigó? Todo está aquí en este capítulo. ¿Por qué los castigó y cuándo los castigó? ¿Ok? Pero tenemos que estudiar con cuidado para entender bien este capítulo. Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso. Del versículo 9 en adelante, Dios está hablando de su pueblo como un rebaño. ¿Ok? Dios está hablando de su pueblo como un rebaño. Si alguien podría leer Zacarías 9, versículo 16. ¿Qué dice versículo 16? Dice, porque he aquí, yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de los que perecen, ni Capítulo buscará 9, la capítulo 9, versículo 16. ok, lo salvará el Señor su Dios aquel día como rebaño de su pueblo, porque como piedras de una corona brillan sobre su tierra. ¿Ok? Ahí para notar entonces el concepto de rebaño entra. Dios empieza a hablar a Zacarías de Israel como un rebaño. También lo tenemos en capítulo 10, el versículo 2. ¿Qué dice versículo 2 del capítulo 10?
¿Alguien puede leer? Porque Yo, los pastor, porque terafines los han dado, terafines, ya, sí, lea, sí, hermano, lea. porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Ok? Entonces, otra vez, ahí el pueblo de Israel es comparado con un rebaño. Ahora, si el pueblo es un rebaño, ¿quiénes son sus líderes? Bueno, los líderes de un rebaño es el pastor, ¿no es cierto? Así que los líderes de Israel son malos pastores. Miren Zacarías 10, versículo 3. ¿Qué leemos en versículo 3? Contra los Contra los pastores pastores, se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño de la casa de Judá y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. ¿Ok? Entonces, Dios hablando aquí diciendo, se ha encendido mi enojo contra los pastores, los malos líderes de Israel. Dios les encomendó la nación de Israel como un rebaño para que los líderes lo pastoreen, entre comillas. Pero Dios ahora está enojado con los pastores, los líderes, porque han hecho un mal liderazgo. Y por eso en versículo 3 del capítulo 11 leemos voz de aullido de los pastores, de los líderes de Israel, porque Dios les está quitando a la nación. En realidad, es por culpa de los malos pastores, los malos líderes, que la nación de Israel fue como las ovejas de la matanza. Versículo 4. Apacienta las ovejas de la matanza. ¿Quiénes son esas ovejas? El pueblo de Israel. ¿Qué les está amenazando? La matanza. ¿Por qué la matanza? Por malos pastores, por malos líderes. Ahora, el lenguaje que Dios está hablando a través de Zacarías, este lenguaje viene del libro de Ezequiel, el capítulo 34. Vamos a mirar un momento, Ezequiel 34, del versículo 2 en adelante hasta el versículo 10. Este pasaje en Ezequiel es muy importante para entender Zacarías capítulo 11. ¿Ya? Muchas veces el mejor comentario de un pasaje de la Biblia es otro pasaje de la Biblia. ¿Ya? La Biblia se interpreta a sí misma. Por ejemplo, vamos a leer versículo 2 de Ezequiel 34. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, ¿ya? Los líderes. No está hablando de hombres que están cuidando ovejas. Está hablando de los líderes, los reyes o los profetas o los sacerdotes de Israel que han desviado totalmente al pueblo de Dios. Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben apacentar los pastores a los rebaños? Pero ustedes están comiendo la grosura. Ustedes se visten de la lana. A la engordada, ustedes la están degollando y no están apacentando a las ovejas. No fortalecieron las débiles, no curaron la enferma, no vendaron la perniquebrada, no volvieron al redil la descarriada, no buscaron a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia y andan errantes por falta de pastor, de buen pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Qué triste, ¿no es cierto? Y uno podía seguir leyendo, pero creo que eso es suficiente. Hermanos, la nación de Israel fue destruida por malos pastores. Fue destruida por el exilio en Asiria y el exilio en Babilonia. Zacarías mismo quizá estuvo en Babilonia. Y ahora Zacarías está hablando a los judíos que han vuelto de Babilonia para reconstruir el templo. Y Dios dice,
apacienta las ovejas de la matanza. Me imagino que Zacarías primero pensó, a la luz de Ezequiel 34, estas ovejas de la matanza son las ovejas que estuvieron en Babilonia. El remanente, los que sobrevivieron de una tremenda matanza, cuando los asirios destruyeron el reino del norte y luego los babilonios destruyeron el reino del sur. ¿Y por qué? Por malos pastores. Las ovejas a la matanza. Yo me imagino que Zacarías interpretó el versículo 4 primero en ese sentido. Apacienta las ovejas de la matanza. Miren versículo 5. A las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque enriquecido. Y sus pastores no tienen piedad de ella. Así que a primera vista, el versículo 5 podría ser una referencia a esos falsos profetas, a los malos sacerdotes, a los reyes impíos que causaron el exilio en Asiria y en Babilonia. Eso es como Zacarías, me imagino, interpretó. Pero como hemos ya notado esta tarde, hay partes del capítulo 11 que nos indican, está hablando no a Zacarías, sino al Señor Jesús. Si eso es cierto, que obviamente lo es, versículos 2 y 13 claramente es el Señor Jesús, entonces las ovejas de la matanza no son las ovejas que sobrevivieron del primer exilio en Babilonia. Está hablando del tiempo del segundo templo. Está hablando de las ovejas de Israel cuando Cristo vino aquí a la tierra. Esas ovejas que estaban corriendo el riesgo de una matanza. Y el buen pastor viene para rescatarlas. Pero cuando Cristo vino por primera vez, se acordarán, los fariseos y los saduceos y los herodianos y los escribas se confabularon contra Cristo, queriendo controlar las ovejas de Israel, y al final fue para su destrucción. ¿Ok? Así que vamos captando entonces por dónde va este capítulo 11 del libro de Zacarías. Ahora, el primer templo fue el templo construido por Salomón, ¿no es cierto? El primer templo en Jerusalén. ¿Cuándo lo construyó Salomón? Por el año 950 antes de Cristo. Ese templo duró casi 400 años. Increíble, ¿no? Increíble que el edificio que Salomón construyó duró casi 400 años. Y al final fue destruido en el año 587 por los babilonios. Ese fue el primer templo. Ahora, Zacarías está viviendo cuando están empezando a reconstruir el segundo templo. Así que el segundo templo en Jerusalén, podemos llamarlo el templo, en realidad fueron 2 o 3 templos que abarcan el período de 520 antes de Cristo al año 70 después de Cristo, porque en el año 70 los romanos destruyeron al segundo templo. Y sabemos por qué, ¿no es cierto? Porque los judíos crucificaron a su Mesías, el juicio de Dios. Así que van captando, hermanos, este panorama histórico profético. Zacarías ya vio la destrucción del primer templo. Él ahora anuncia proféticamente la destrucción del segundo templo. La historia se va a repetir. Israel como rebaño será dispersado por los malos pastores.
Y peor todavía, porque cuando el buen pastor vino, el Señor Jesús, el rebaño rechazó al buen pastor. Inaudito, ¿no es cierto? Inaudito. El rebaño de Israel, el pueblo de Israel, rechazó al buen pastor. Este es el tema de Zacarías, el capítulo 11. Ahora, volviendo al tiempo del exilio en Babilonia, los compradores, versículo 5, dice, las ovejas de la matanza a las cuales matan sus compradores. La pregunta sería, ¿quiénes son los compradores? Bueno, los compradores, los que compraron a ese rebaño de las 10 tribus del norte y luego Judá y Benjamín, esos compradores fueron los asirios y los babilonios, ¿no es cierto? Porque ellos atacaron a Israel y mataron a las ovejas del rebaño. ¿Y acaso los asirios se sintieron culpables por lo que hicieron? ¿O los babilonios se sintieron culpables por lo que hicieron? Versículo 5. A los cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Hablando del primer templo, la destrucción del primer templo. Y el que las vende, ahora, si los compradores fueron los babilonios y los asirios, una pregunta para ustedes, hermanos. A ver, ¿quién está alerta esta tarde? ¿Quiénes las vendieron entonces? ¿Quiénes vendieron las ovejas y el rebaño? ¿Propios pastores? Los malos pastores. ¿Y quiénes eran esos pastores? Los fariseos, los Los saduceos. líderes. Ya, pero no estamos hablando del segundo templo, estamos hablando del primer templo, en primer lugar. Cuando los asirios y los babilonios destruyeron el templo o atacaron a Israel, ¿quiénes fueron culpables de vender el rebaño del Señor a los asirios y a los babilonios? Los malos pastores. ¿Y Los quiénes fueron los malos sacerdotes. Ya, excelente. Malos sacerdotes, ¿quiénes más? Podrían ser El los rey también. malos reyes también que tuvieron Israel. Ya, ¿se acuerdan? Los falsos Eso, profetas. ¿quiénes más? Los falsos profetas. Ya, excelente. Los falsos profetas también. Qué triste para Israel. El rebaño del Señor. Como dice el Salmo 100, son ovejas de mi rebaño. Jehová es el buen pastor, tiene sus ovejas y Dios encargó sus ovejas a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Y tristemente, por siglos, tuvieron pésimos sacerdotes, carnales, pésimos reyes que promovieron la idolatría, falsos profetas que se vendieron al rey para que el rey les pagara para decir cualquier tontería y medio y vivían de los falsos profetas. Ellos vendieron al pueblo de Israel y se enriquecieron a costa del rebaño. Y por eso Dios dice en versículo 5, estos pastores eran tan descarados, estos falsos pastores del Antiguo Testamento, que decían, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. ¿Se imaginan un falso profeta cuando un rey malo le pide un mensaje si van a atacar alguna ciudad, si van a prosperar o no van a prosperar? Y profetas por los cientos decían, sí, porque Jehová ha dicho, vas a vencer, vas a triunfar. Y el rey les pagaba, ¿no es cierto? Les pagaba sus 500 soles por su falsa profecía, porque justificaba el ataque. No importa lo que pasaba después. Y ese falso profeta se iba a la casa, bendito sea Jehová, enriquecido. Y Dios estaba indignado. Estaban destruyendo las ovejas sin piedad. Qué cuadro más triste, ¿no es cierto? Ahora, Zacarías sabe todo eso. Zacarías conoce la historia de Israel.
Lo extraño está en versículo 6. Porque en versículo 6, Dios dice, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. Piensa, hermanos. En versículo 5, Dios se queja de los malos pastores. Y en versículo 6, Dios declara, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. ¿No se equivocó Dios? Se supone que lo que Dios debió haber dicho es, no tendré más piedad de los pastores de la tierra, porque ellos fueron culpables. ¿Por qué Dios cambia la palabra de pastores a moradores? Por esta razón, hermanos. Aunque las ovejas fueron tan maltratadas, estas ovejas de la matanza del primer templo, el templo de Salomón, esas ovejas fueron maltratadas y aún así no se quisieron arrepentir. Jeremías les hablaba, advirtiéndoles a todo el pueblo, y la gente encierra a Jeremías en una cisterna y siguen escuchando a los falsos profetas, a los malos sacerdotes y a los malos reyes. O sea, el pueblo tenía la culpa por los malos líderes. La única razón por lo que estos malos líderes de Israel pudieron ejercer autoridad es que la población no solo lo aceptaba, sino lo quería. Querían esos pastores. Hermanos, espero que sus mentes y sus corazones espirituales ya van entendiendo lo que Dios está diciendo a nosotros hoy en día, la iglesia, el siglo XXI. Porque ahora, ¿quién es el rebaño del Señor? La iglesia, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los pastores del rebaño? Ahora, los pastores del rebaño son los líderes espirituales en la iglesia, ¿no es cierto? Ahora ya no hay reyes, no hay sacerdotes, pero hay los pastores, los líderes de las iglesias. Y aquí está el gran desafío, hermanos, y espero que puedan procesar esta información ustedes. Si los pastores que están a cargo de las iglesias adoptan la actitud de vendedor para enriquecerse, les va a ir muy mal a las ovejas, muy mal. Porque el pastor no debe interesarse en su riqueza personal. El pastor debe interesarse en cuidar a las ovejas. Pero hoy en día, y por siglos, se da este problema, que pastores que quieren lucrarse por su posición. ¿Y cómo lo hacen? Los pastores trabajan y trabajan y trabajan para tener una iglesia grande. En algunos casos, hay pastores que aman al Señor y realmente aman a las almas y trabajan y trabajan y trabajan para ver mucha gente convertida porque aman al Señor y son buenos pastores. Felizmente hay personas así, hay muchos así, gracias a Dios, en la Iglesia Alianza Cristiana. Pero hay otros pastores que su motivación es muy diferente. Quieren hacer que la iglesia crezca. ¿Por qué? Porque cuando más grande sea la iglesia, más dinero van a tener, más poder van a tener, más prestigio van a tener. Y camuflan el amor por las almas por un interés muy egoísta. Ahora, el problema es que hay iglesias que les gusta esa clase de pastor. Les encanta esa clase de pastor. Ese pastor es bien entretenido. Ese pastor no predica mensajes largos, aburridos. Tiene cultos bien dinámicos, bien entretenidos y la gente va por los miles.
Y esa gente no está prestando atención a si el pastor las está alimentando bien o no. Y por eso Dios dice aquí, no tendré más piedad de los moradores de la tierra. La iglesia tiene que aprender que el problema no siempre es el pastor. El problema pueden ser las ovejas que les gusta los malos pastores, porque esos malos pastores les dan exactamente lo que quieren y se sienten felices, aunque sean malos pastores. Sí que hay que aprender de esto, ¿no es cierto? Pero volviendo otra vez a Zacarías, no queda del todo claro a qué momento histórico se refiere Dios cuando advierte. Versículo 6. Dice, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra y yo no los libraré de sus manos. ¿De qué momento estará hablando Dios ahí? Obviamente no es una mirada hacia atrás al exilio de Asiria o de Babilonia. No está hablando de la destrucción del primer templo. Así que queda la posibilidad que está hablando de la destrucción del segundo templo. Ahora miren versículo 9. Porque en versículo 9 dice, Dios dice, no os apacentaré. Dios se lava las manos. ¿Ya? Dios se lava las manos de este rebaño. No os apacentaré. La que muriere, que muera. La que se pierde, que se pierda. La que quedare, que cada una coma la carne de su compañero. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Bueno, hay muchos comentaristas que consideran que el versículo 6 se refiere a lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Espero que se acuerden de ese evento. En el año 70 después de Cristo, el emperador romano ordenó la destrucción de Jerusalén. Envió el general Tito con todos los soldados. Atacaron a Jerusalén y el emperador ordenó la expulsión de los judíos de su tierra. Ahora la pregunta sería al versículo 6, ¿por qué Dios lo ordenó? ¿Qué había detrás de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70? Bueno, miren este detalle en versículo 6. Versículo 6 dice, entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey. De su rey. Está hablando de el rebaño del Señor. Y dice, les voy a entregar en mano de su rey. Pero ¿quién fue el rey de Israel? La línea davídica ya se había extinguido en un sentido. No había rey davídico en Israel. Vamos a mirar Juan 19, el versículo 15. ¿Qué leemos en Juan 19 y el versículo 15? ¿Alguien puede buscar, por favor, y leer ese versículo? Juan 19, versículo 15. Bueno, versículo 14 primero, ¿ya? Versículo 14 y luego versículo 15. Yo, pastor. Adelante. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, a vuestro rey, ¿he de crucificar? Respondiendo a los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Wow. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Gracias. Wow. Qué impresionante, ¿no? Pilato, un pagano, hablando a los judíos ahí en Jerusalén para la fiesta de la Pascua.
Él les dice, hablando de Cristo, aquí está su rey. Cómo Dios en su gracia habla a través de Pilato para llamar la atención a los judíos. Aquí está su rey. Hace 4 días celebraron su entrada triunfal en Jerusalén diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y ahora quieren crucificarlo? Pregunta Pilato, este es su rey. Y la gente que dice, qué palabras más terribles. Fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato no entiende a los judíos. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Y la respuesta devastadora de los líderes judíos. Noten, los líderes judíos, los principales sacerdotes, aquí están los malos pastores, respondieron, no tenemos más rey que César. Ah, dice Dios. Ah, dice Dios. Dios estaba escuchando. Rechazan a mi rey y dicen que el único rey que quieren es César. Muy bien, dice Dios. Zacarías 11, versículo 6. Voy a entregar en mano de su rey. Y César vino, su rey, y destruyó Jerusalén. Qué interesante, ¿no? Ahora entendemos Zacarías 11, versículo 6. Es la destrucción de Jerusalén. Porque los malos pastores, los líderes judíos, rechazaron a Cristo y declararon abiertamente, César es nuestro rey. Y Dios los juzgó y los entregó a su rey. Esta es una imagen, hermanos, de lo que pasó cuando los soldados romanos atacaron a Jerusalén. Pusieron la ciudad bajo sitio. Y hermanos, cuando los romanos atacaron a Jerusalén, escuchen bien esta cifra, a ver si pueden captar esta cifra. 1.100.000 judíos fueron expulsados de Palestina. 1 millón de judíos. En ese tiempo era casi toda la población de Israel, todo el rebaño del Señor fue expulsado de Palestina. Y los historiadores dicen, durante este tiempo, 500.000 judíos fueron muertos por los romanos, asesinados por los romanos y por otras causas. 500.000 de judíos en ese tiempo, una barbaridad. El juicio de Dios sobre Israel por la consecuencia de estos malos pastores. Todo aquí está en Zacarías, ¿no es cierto? Pero ahora saltemos al versículo 16. O miren versículo 15 primero. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas. Volvemos otra vez al lenguaje de Ezequiel 34. No visitará a las perdidas, no buscará la pequeña, no curará la perniquebrada, no llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¿De qué pastor está hablando aquí? Versículo 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Dios aquí está diciendo que su propósito en algún momento de la historia es levantar a un pastor. Y este pastor va a ser muy malo. Va a maltratar al pueblo. Y cabe la posibilidad que este pastor inútil, la palabra inútil significa sin valor, sin valor. Un pastor que no tiene valor alguno. La palabra aquí se usa de los ídolos que son vanos. ¿Podría ser esto una profecía del anticristo? ¿Que Dios mismo levantará un anticristo en la tierra? Y si nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios haría eso?
¿Por qué Dios levantaría un anticristo y entregaría al rebaño al anticristo? Por la misma razón que entregó al primer templo a los babilonios, por la apostasía de los judíos en el Antiguo Testamento. Es la razón por la cual Dios entregó a Jerusalén al César, los romanos, el año 70, por la apostasía de los judíos que crucificaron al Mesías. Y el anticristo, ¿cuándo va a aparecer el anticristo? Hermanos, el anticristo va a aparecer cuando la iglesia cometa apostasía. La iglesia. Eso está en Mateo 24, está en 1 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 3, la apostasía de la iglesia. La iglesia terminará en apostasía por malos pastores. Y la reacción de Dios va a ser al pueblo, la gente que se llama cristiana. ¿Ustedes quieren esa clase de pastor? Muy bien, les voy a levantar el anticristo. A ver si les gusta el anticristo. Pero ¿qué va a pasar con ese anticristo? ¿Qué dice versículo 17? Ay del pastor inútil que abandona el ganado y hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo se va a acabar el anticristo? Cuando Cristo venga en su gloria y va a destruir al anticristo. ¿Y cómo va a destruir al anticristo? Con su espada. Esa espada que sale de la boca de Cristo glorificado en Apocalipsis 1, la espada de la palabra de Dios, los propósitos de Dios. Cristo vendrá para acabar con el anticristo de los últimos tiempos. Aquí en Zacarías 11 tenemos una tremenda profecía de la destrucción del templo, Jerusalén, el año 70. Y luego Zacarías avanza al anticristo de los últimos tiempos. Todo porque por malos pastores que generan apostasía en el pueblo de Dios. Vamos a parar ahí, hermanos, un momento para ver si hay preguntas antes de avanzar a hablar del ministerio del buen pastor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos, que quieran hacer de lo que estamos estudiando? A ver si hay preguntas en el chat. Pregunta de la conexión. ¿Ok? Parece que no hay preguntas ahí. Si que alguien quiere hacer una pregunta. ¿Algo que no entendió o quiere aclarar Pastor, un punto? Sí. Pastor, una consulta. ¿Esto significa que esta profecía tiene también doble cumplimiento? Una para el tiempo bueno, en el caso del año 70 para Jerusalén y para nosotros también. Ya, sí, exactamente. En Pastor. realidad podía tener 3 cumplimientos. Porque en el Antiguo Testamento hubo un anticristo, Antíoco Epífanes. ¿Ya? Y en Daniel capítulo 11 leemos de ese pastor inútil, el anticristo del Antiguo Testamento, que causó la abominación desoladora. Así que podemos leer esta sección a diferentes niveles. Una profecía de Zacarías acerca de Antíoco Epífanes. Una profecía de Zacarías acerca de la destrucción de Jerusalén. Y una profecía de Zacarías del anticristo de los últimos tiempos. Esa es la riqueza de la palabra de Dios. Es fascinante cómo Dios ha revelado en tal manera que podemos leer la Biblia a diferentes niveles. ¿Ok? Pero tiene razón, Rosita. ¿Alguna otra pregunta? Y una pregunta, bueno, Sí. una pregunta más. En este evento, bueno, por lo que estoy viendo aquí en la imagen que usted puso, incendiaron a Jerusalén. Ya. Ya. Y ahí dice, pues el otro día estaba leyendo que en ese tiempo en Jerusalén había una biblioteca, la cual era una de las más grandes que podría haber, donde había muchos rollos
de la Biblia y que Mm. se quemó todo eso y que ahí Ya. se hubieron pérdidas bastante lamentables en cuanto a los libros de la Biblia, ¿no? Muy triste, ¿no? La riqueza bibliográfica se perdió parte del juicio de Dios también. Gracias, Rosita, por ese dato, muy interesante. Pastor, una pregunta. Sí, hermana. En todos estos tiempos, siempre en el pueblo de Dios hubo un remanente. ¿Se entiende así? ¿Ya? En Sí. medio de todo lo que pasaba, pero siempre hubo un remanente. Sí, en Daniel 11 leemos ese remanente cuando dice, y el pueblo que conoce a su Dios se levantará y actuará. Ese es el remanente en el tiempo de Antiguo Epífanes, el anticristo del Antiguo Testamento. En Jerusalén, seguramente habían algunos judíos piadosos en Jerusalén, un pequeño remanente, aunque se supone que la gran mayoría de ese remanente se había convertido a la fe cristiana. Y cuando venga el anticristo, también habrá un remanente. Siempre Dios tiene un remanente, ¿no? Gracias a Dios por esto. Gracias al Señor. Alfredo, Pastor, ¿quieres? sí, Sí, adelante. pregunta. En el versículo 16, estamos en el capítulo 11, versículo 16, o el 15, por ejemplo, ¿no? De 15 y 16 dice, y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Y bueno, el 17 que ya lo estamos leyendo. La pregunta es, ¿cómo Zacarías, o sea, cómo ustedes han estudiado de que podría Zacarías transmitir a los que les estaba profetizando esto? Ya que es una desgracia lo que está profetizando que va a venir, ¿no? Entonces, nosotros acá lo estamos entendiendo que abarca al año 70 después de Cristo, pero también estamos entendiendo que se extiende, ¿no? En los dos casos es desgracia. Y no hay esperanzas, entonces lo entenderían como que no hay esperanza para ellos ya. O sea, ¿con qué se quedarían? ¿Con qué sabor se quedarían ellos, no? Buena pregunta. Esa lo vamos a contestar estudiando capítulos 12, 13 y 14, ¿ok? Zacarías no ha terminado todavía, así que Dios tiene otras cosas que decir a través de Zacarías. Así que cuando llegamos a capítulos 12, 13 y 14, vamos a ver un mensaje de esperanza, ¿ok? Así que hay que esperar un poquito hasta llegar ahí. ¿Okay? Muy bien. Y también, hermanos, recordemos que Zacarías no entendió todo esto. ¿Ya? No lo entendió porque no lo había vivido. Él declara este mensaje, los judíos lo han grabado él lo grabó en este libro, es coleccionado en el Antiguo Testamento. Ahora, después del año 70, muchos comentaristas judíos, revisando Zacarías 11, llegaron a la conclusión que efectivamente estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Muy interesante esto. Los mismos comentaristas judíos entendieron esto. Porque el año 70 fue desastroso para los judíos. Yo no sé si captamos eso, nos olvidamos de eso porque, claro, la iglesia ha crecido todo este tiempo. Pero en el año 70 se acabó el pueblo de Israel, se acabó el pueblo. Y los judíos anduvieron dispersos por todo el planeta Tierra por 2000 años. Y obviamente los judíos, comentaristas judíos, querían entender qué ha hecho Dios con Israel por 2000 años. Y Dios en su gracia ha permitido a algunos comentaristas judíos entender estas cosas. ¿Okay? Y eso es muy interesante. Claro, no aceptan que el templo, el Jerusalén fue atacado porque mataron al Mesías. Los judíos no aceptan eso. Lo que los judíos dicen hoy en día es que Dios permitió eso
por tanta apostasía espiritual en el templo, sumos sacerdotes corruptos, etcétera. Los judíos hoy en día reconocen eso, que había tremenda corrupción espiritual en Jerusalén y por eso Dios permitió la destrucción del templo en el año 70. ¿Ok? Entonces, hoy en día comentaristas judíos, algunos a lo menos, interpretan el capítulo 11 como lo estamos haciendo nosotros. ¿Ok? Con esa salvedad que no aceptan que versículos 2 y 13 se refiere al Mesías. Eso sí no van a aceptar los judíos. Ok. Espero que van captando qué fascinante es estudiar estos capítulos, ¿no? Que a primera vista lo leemos, vemos un versículo que, bueno, eso más o menos entendemos, pero el resto queda muy nubloso, ¿no? Pero con un poco de esfuerzo, ¿ya? Podemos ir entendiendo mejor este capítulo. Así que vamos a volver a la pantalla y vamos a ahora pasar a la parte más alentadora, ¿ya? Vamos a ver en todo esto el ministerio del buen pastor. Porque volvamos al versículo 4. Versículo 4. Dios encomienda al buen pastor la tarea de apacentar las ovejas de la matanza. Repito, Dios sabe, Zacarías no lo entiende, pero Dios sabe que él está hablando de las ovejas de Israel que están destinadas a la matanza en el año 70. La nación está caminando hacia esa dirección. Y Dios encomienda al buen pastor la tarea de apacentar a las ovejas de la matanza. En versículo 7, el buen pastor acepta ese encargo. Apacenté, pues, versículo 7, las ovejas de la matanza. Esto es a los pobres del rebaño. Cuando Cristo vino hace 2000 años, ¿a quién dirigió su ministerio? A los judíos, a este rebaño de Israel. ¿Quiénes aceptaron al Señor Jesús? Un pequeño grupo de personas. Y se acuerdan lo que Cristo una vez dijo a los apóstoles: no se preocupen, manada pequeña, rebaño pequeño, a ustedes les ha placido el Padre darles el reino. Qué interesante, ¿no? Una manada pequeña, un pequeño rebaño. Y esos apóstoles eran pescadores, eran gente sencilla, gente pobre. Y la gente que seguía al Señor era mayormente gente pobre. Ahora, hay comentaristas que insisten que en versículo 4 Dios está hablando a Zacarías. Y que Zacarías en versículo 7 que acepta el reto de apacentar a las ovejas, pero habría que decir a la luz del versículo 8, 10 y 12 y 13 que Zacarías es solo un tipo o una sombra del Mesías. Porque versículo 8 y 10 y 12 y 13 no se aplicó a Zacarías. ¿Ok? Creo que es mejor tomarlo como el Mesías directamente y no a Zacarías. Ahora, miren, para pastorear a estas ovejas, ¿qué hizo el buen pastor? Versículo 7. Dice versículo 7, a la mitad del versículo 7, tomé para mí 2 callados, ya para poder pastorear. Tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. Y con estos dos callados apacenté las ovejas. Pueden ver aquí un cuadro de una oveja con un pastor con 2 callados. La palabra callado significa un palo o un bastón. El que usa el pastor para dirigir y atender a las ovejas. Un callado le dio el nombre gracia. En realidad, la palabra en hebreo es Naom. Y esta palabra significa hermosura o placentera. El nombre Noemí significa placentera. Pero en un sentido, la hermosura y la placentera, lo que es placentero de Dios es su gracia, su favor.
Así que por eso se traduce gracia. Y la otra, el otro cayado, ataduras. La palabra aquí en hebreo significa algo atado con una soga para mantenerlo unido. Como puedes amarrar 3 o 4 palos con una soga para poder cargar los palos mejor, ¿no es cierto? Porque sin la soga, esos palos se van por todos lados. Así que aquí el buen pastor toma un cayado que significa unión, unidad, para apacentar a las ovejas. Bueno, eso fácilmente nos ayuda a entender, ¿no es cierto? Porque gracia es el evangelio. Y la unión, que vamos a ver en un momento, es la unión de todas las naciones en la iglesia del Señor Jesús. Pero antes de llegar a eso, miren versículo 8. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Ahora, si sabemos que el buen pastor es el Señor Jesús, el que está apacentando las ovejas, entonces es el Señor que destruyó a 3 pastores. ¿Y por qué destruyó a 3 pastores? Por esta razón. Mi alma se impacientó con ellos. El alma de ellos me aborreció a mí. Ahora, hermano, pregúntense. Cuando Cristo vino aquí en la tierra, ¿con quién se impacientó el Señor? Pregunto. Sacerdotes. Sacerdotes, muy bien. ¿Alguien más? Con los fariseos. Con Los fariseos, maestros de también, la ¿no es ley. cierto? ¿Ya? Maestros de la ley. Claro, Y con los escribas. los escribas. Y esas personas, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, ¿qué actitud tenían hacia Cristo esas personas? De reproche. De rechazo. Rechazo, ¿no es cierto? Lo que dice aquí. Mi alma se impacientó contra ellos. El alma de ellos me aborreció a mí. Creo que estos 3 pastores no se refieren a 3 individuos. Se refiere a 3 categorías. 3 categorías. Los líderes cívicos, los sacerdotes y los profetas. O en vez de profetas podemos poner los fariseos o los escribas o lo que sea. Y hermanos, cuando el templo en Jerusalén fue destruido, se acabó el sacerdocio. Se acabó el sacerdocio. Cuando el templo fue destruido, se acabó el liderazgo cívico, el Sanedrín, que gobernaba Israel, fue disuelto. Y por 2000 años, Israel ha tenido que vivir, los judíos han vivido sin sacerdote, sin liderazgo civil y sin profeta, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha cumplido esta palabra profética? Porque ellos rechazaron al buen pastor. Y en ese contexto, ¿qué dice el versículo? Bueno, versículo 9, ya leamos versículo 9. Y dije, no os apacentaré más, ya él se lava las manos de ellos. La que muriere, que muera. La que se perdiere, que se pierda. Las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Me parece que el versículo 9 está describiendo lo que pasó con los judíos en el año 70 y de ahí en adelante. Por 2000 años, en cierto sentido, Dios se lavó las manos de los judíos. ¿Y cuánto han sufrido los judíos en 2000 años? Con esta actitud de Dios. La que muera, que muera. La oveja que se pierda. Y la oveja que queda, que otra oveja come su carne. Las relaciones entre judíos durante 2000 años. Y todavía en ese contexto, el versículo 10, tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos.
no capto bien esto de todos los pueblos, pero sabemos que el pacto, el viejo pacto, fue destruido. Cuando los judíos rechazan al Mesías y lo crucifican, el viejo pacto se acabó para siempre. Y el nuevo pacto se inauguró. Así que ese cayado de la gracia, el buen pastor rompe ese cayado, rompiendo el pacto. Y dice versículo 11, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí. Era palabra de Jehová. ¿Quiénes son esos pobres del rebaño? El remanente judío que se convirtió y estaba en la iglesia. Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4. Los pobres del rebaño que me miraban a mí. Esos judíos que estaban atentos al Señor. ¿Ya? Y en el año 70, cuando Dios permitió a los romanos destruir a Jerusalén, en ese momento, los verdaderos creyentes judíos supieron, era palabra de Jehová. Personas como, bueno, Pablo ya había muerto, ¿no es cierto?, para ese año. Gente como Juan, que vivió hasta el año 70, y otros judíos convertidos, que presenciaron la destrucción de Jerusalén, entendieron, la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra. Ahora viene el versículo 12. Y les dije, ese pastor dice, hablando a los judíos todavía antes de la destrucción del templo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Qué interesante, ¿no? El buen pastor que pasó 3 años sanando a los enfermos, enseñando palabra de Dios, alimentando a los 5,000 y a los 4,000. El Señor no cobró nada. Pero aquí proféticamente dice, si os parece bien, dadme, hablando a Israel, dadme mi salario como buen pastor. Y si no quieren pagarme, dejadlo. ¿Y qué dice? Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Qué significa 30 piezas de plata? Pueden leer después Éxodo 21 y el versículo 32. Cuando un animal, un toro, por decir, corneaba un esclavo y mataba al esclavo, el dueño del toro, ¿cuánto tenía que pagar? ¿Cuánto valía ese esclavo? 30 piezas de plata. Y cuando el buen pastor, el Señor Jesús, por decirlo así, dice a Israel, ¿cuánto valora mi ministerio? Judas Iscariote contestó, lo que tú vales, Cristo, es nada más que un esclavo. No vales más que un esclavo. Mateo lo cita, ¿no es cierto? Estas palabras están en Mateo 27, versículos 9 y 10. Judas Iscariote traicionó al Señor por este monto. Los líderes judíos pagaron ese monto a Judas Iscariote. Y se cumplió. Filipenses 2, versículos 6 al 8. El eterno Dios vino a este mundo y tomó la forma de un esclavo, de un siervo. Y al final a ese siervo lo crucificaron. Y un hombre se ganó 30 monedas de plata por la muerte del buen pastor. Fascinante, hermanos. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? ¿Cuántas riquezas hay aquí para estudiar? Pero Dios el Padre ordenó, Dios el Padre se indignó, ¿no es cierto? Versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Y con signos de exclamación, hermoso precio con que me han apreciado. Nada de hermoso tenía, ¿no es cierto? Valorar a su Mesías, al eterno Dios, como un esclavo. No dice Dios. Es un insulto eso. Así que
échenlo al tesoro, porque ese templo está por ser destruido y todo se va a acabar. Ahora, el Señor Jesús no lo hizo personalmente, ¿no es cierto? Pero en su soberanía, el Señor ordenó estas cosas. Y luego, versículo 14, quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Porque cuando Jerusalén fue destruida el año 70 y los judíos dispersos por toda la tierra, cualquier intento de reconciliar a Judá con las 10 tribus del norte se acabó para siempre. Y Dios ahora deja a Israel y Dios ahora adopta otro rebaño que es la iglesia. Y la iglesia ahora se beneficia del buen pastor que los judíos rechazaron. Hermanos, la destrucción del segundo templo marcó el fin de la nación de Israel. Y ahora el buen pastor establece un nuevo pacto en el cual une a los judíos convertidos y a los gentiles de todas las tierras. Y esto va a continuar hasta el tiempo del anticristo. ¿Y qué va a pasar en el tiempo del anticristo? La iglesia va a cometer apostasía espiritual, al igual que los judíos. Y la iglesia va a vender al buen pastor por sus 30 monedas de plata. La iglesia lo va a hacer. Esa teología liberal que empezó el siglo XIX, que rechaza la Biblia como palabra de Dios, niega por completo que Jesús es divino, niega la resurrección, destruye la fe cristiana. Esa teología liberal destruyó Europa. Europa ahora está en un desastre porque los europeos cayeron en la apostasía espiritual. Y con todo cariño y respeto al hermano Brent que está con nosotros de Estados Unidos, yo temo que Estados Unidos está rápidamente yendo en esa dirección. Hay todavía muchos evangélicos en Estados Unidos, pero están perdiendo la fe. Y temo que es muy probable que Estados Unidos va a ir el camino de Europa. Y luego vendrá América Latina. América Latina también será culpable de apostasía. Ya lo estamos empezando a ver. Ya hay muchos o varios elementos liberales entrando ya a la iglesia evangélica en América Latina. Parece que no aprendemos a la historia y no aprendemos a la profecía. Y el que no aprende estará condenado a repetir la historia. Y por eso el anticristo aparece, me creo, en versículos 15 al versículo 17. Este pastor inútil, este pastor insensato, querrá liderar a la iglesia y a todo el mundo y terminará juzgado por el buen pastor cuando venga por segunda vez. Bueno, hermanos, hasta ahí llegamos esta tarde. Alfredo alzó la mano para una pregunta. Adelante, Alfredo. Pastor, si me puede ilustrar en cuanto a que si podríamos relacionar, pregunto, el capítulo 22 de Apocalipsis del 10 al 12 con esta profecía o no. Aquí dice versículo 10 del capítulo 22 de Apocalipsis, y me dijo, no segues las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pregunto. Ya, interesante, ¿no? Interesante. Podría ser un cumplimiento de esto, aunque parece que el versículo 9 de Zacarías 11 se refiere a los judíos en primera instancia.
pero como estamos viendo, hay paralelos y cosas se repiten en la historia, entonces bien podría ser una referencia también a la iglesia, a cristianos, gente que se llama cristiana, pero que termina cometiendo apostasía espiritual. Gracias, Alfredo. Gracias. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Pastor, Sí, hermano. sí, indicaba que de hecho acá los mismos eran culpables también lo mismo, el mismo pueblo, ¿no? Por querer aceptar esa forma de cómo les trataban, ¿no? Que era, claro, que de hecho era contrario a la ley del Señor. Yeah. Y haciendo un paralelo con estos tiempos, que de hecho es notorio, ¿no? Hay varias iglesias y denominaciones que como dice, tienen comezón de oír, ¿no? Hacia las personas y son grandes y siguen, ¿no? Pero acá dice que, haciendo un paralelo, dice que los entregará, los dejará. ¿En qué paralelismo podríamos relacionar en el contexto actual? ¿Cómo así los entregará, los dejará? Si habláramos en este contexto, en estos tiempos, en esas grandes iglesias. Si vas a Europa hoy en día, a lo menos en Inglaterra, vas a encontrar enormes iglesias con capacidad de 1000 personas que están cerradas o se han vuelto centros de bingo o templos de los musulmanes o de los hindúes. Miles de iglesias, decenas de miles de iglesias en Inglaterra por todos lados. Tremendas estructuras de 300, 400 años totalmente abandonadas porque Inglaterra ha sido abandonado por Dios, ¿no? Ha sido entregado. Así que eso se repite en Europa también, ¿ya? Otros países, Alemania, Suiza, ¿ya? Europa, los países protestantes, las iglesias están quedando vacías, ¿ok? Dios entregando las ovejas. Es muy triste, ¿ok? Brent puede hablar de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto esto ya se está viendo en Estados Unidos también? Que las iglesias están decreciendo en número y más iglesias tienen gente de la tercera edad. Hay pocos jóvenes. ¿Qué va a pasar en 50 años? A no ser que Dios tenga misericordia. ¿Ok? El Perú también. Porque cuando el pueblo de Dios determina abandonar a Dios y abandonar la fe en Dios y en su palabra, Dios nos abandona a nosotros. Es lo triste. ¿Okay? Bien. Bueno, si no hay otra pregunta, hermanos, lo dejamos ahí por esta noche, esta tarde. Espero que esta clase les va ayudando a ver cómo interpretamos estos capítulos que a primera vista son muy difíciles y no, yo sé que no lo vamos a captar todo la primera vez, ¿no es cierto? Es poco a poco vamos entendiendo y con más esfuerzo y con más tiempo la cosa se hace más claro para nosotros, ¿ok? Vamos a dejar de grabar ahí un momento.